El día de hoy trabajaremos un poquito acerca de la clasificación de cuentas. Sean bienvenidos a su clase de contabilidad. Y antes de clasificar cuentas, pues nos vamos a recordar de las cuentas principales. Las primeras cuentas que nos aparecen o que nosotros debemos de ir reconociendo, pues son los activos de una empresa. Los activos recuerden que representan todos los bienes y derechos que tiene una entidad, como por ejemplo el efectivo representado en caja, las cuentas bancarias representadas en bancos, personas que nos deben a la empresa, que serían los clientes y los deudores. Si alguno de ellos nos deja firmar algún documento, cuentas por cobrar, documentos por cobrar. El IVA que está inmerso en todo lo que nosotros compramos. Algún pago que yo haya pagado anticipadamente. Los muebles de la empresa, las computadoras, lo que voy a vender, si la empresa tiene algún terreno, algún edificio, algún vehículo. Todo eso representan las cuentas del activo. Todos aquellos bienes que están representados en dinero y que la empresa ha invertido para poder tener y que estos les sirvan de utilidad. Las otras cuentas que nosotros tenemos pues son las de pasivo. Y las de pasivo pues dice que representan alguna obligación que tenga la empresa o algo que haya quedado debiendo. Como por ejemplo le quedó debiendo a los que le surten mercadería, o sea, a los proveedores. Quedó debiendo de algún equipo de cómputo que tiene, de algún mueble. Entonces los acreedores le ha firmado alguna letra de cambio a alguien, como por ejemplo alguna cuenta por pagar, prestó en el banco dinero, dejó empeñado alguna prenda en algún banco, cobró algo a alguien anticipadamente o simplemente pues se depreció algún objeto que tiene, perdió valor, como por ejemplo compró una computadora, al siguiente día salió otra computadora mejor, entonces ¿qué pasa? Que la computadora que yo tengo pues se devalúa. Todos esos pues son pasivos que tiene la empresa. Otra de las cuentas que vamos a ver son las cuentas de pérdida. La empresa necesita realizar ciertos gastos y esos gastos pues serían por ejemplo comprar más mercadería, algún flete por esa mercadería, pagarle a sus trabajadores, por ejemplo, los sueldos, pagarle sus prestaciones de ley, el aguinaldo, bono 14, bonificaciones, alguna comisión por ventas, pagar alquileres, publicidad, luz, agua, teléfono, todos aquellos gastos que la empresa necesita para poder funcionar. Gastos que estén involucrados ya sean servicios o gastos que estén involucrados por pagarle a algún trabajador. Y también tenemos las cuentas de ganancia. ¿Cuáles son las cuentas de ganancia? Pues todas aquellas que representan ingresos. En primer lugar tenemos las ventas. Cuando a mí me rebajan algo que voy a comprar, eso es una ganancia para mí. Por ejemplo, vienen los distribuidores de Bimbo y me dicen hay promoción. Si usted viene y compra 100 pastelitos, le vamos a descontar el 20%. Esa es una ganancia para mí. Si por ejemplo nosotros podemos cambiar mercadería ya vencida, o por ejemplo nosotros compramos camisas y estas no se vendieron y nos las pueden cambiar nuestro proveedor, esa es una ganancia. Si por ejemplo nosotros obtenemos alguna comisión por haber vendido algo, eh, una persona por ejemplo se atrasó y no nos pagó a tiempo y nosotros le cobramos intereses, o nosotros prestamos algún servicio, esas van a ser ganancias para la empresa y esas cuentas se clasifican como ganancias. Entonces nosotros tenemos cuatro tipos de cuentas, donde se registran los bienes y derechos que se llaman cuentas del activo, donde se registran las obligaciones y las deudas que tiene la empresa que se llaman cuentas del pasivo, las cuentas de pérdida, que son todos los gastos que la empresa emplea para poder funcionar, y las cuentas de ganancia que representan todos los ingresos. Lo primero que yo necesito es que copien
cada una de las cuentas según estén clasificadas en su cuaderno, elaborándome un esquema. Muy bien. La segunda actividad es que yo necesito que ustedes le coloquen una X. Si por ejemplo caja es un activo, es un pasivo, es una pérdida, es una ganancia. Los voy a ayudar con 5 clasificaciones. Por ejemplo, caja. Caja representa el efectivo de una empresa. Es un bien. Entonces le voy a colocar una X. Proveedores. Proveedores son personas que nosotros les debemos por mercadería. No es un activo, es un pasivo. Le voy a colocar una X. Ventas. Ventas son los ingresos que se obtienen por haber, como su nombre dicho, vendido algo. Es una ganancia. Publicidad y propaganda. Yo necesito para poder vender, poder realizar afiches, algún tipo de manta vinílica. Ese es un gasto. Entonces es una pérdida. Por ejemplo, los sueldos. Si yo le pago a un trabajador, no es un bien. Tampoco es un pasivo. Es una pérdida porque es un gasto que yo estoy empleando. Entonces lo que yo necesito es que ustedes coloquen una X dependiendo su lógica en donde se clasifica cada una de las cuentas que aparecen en este cuadro. Entonces para esta semana tenemos 2 tareas. Copiar las cuentas anteriores en su cuaderno elaborando un esquema y haciendo este cuadro colocándole una X dependiendo qué tipo de cuenta es. Si tienen alguna duda, pues se pueden comunicar conmigo.